imagínate tener la posibilidad que con esta técnica puedas decir si mi suelo está muerto o está vivo. La cromatografía de Pfeiffer te permite en una sola imagen ver todo integrado. No te va a dar números, no te va a dar las respuestas tal como estamos acostumbrados de forma cuantitativa, sino es más cualitativo. Es decir, nos va a decir las cualidades y particularidades de este suelo, que es una fotografía del momento. Si tú lo ves, es como si fuera una fotografía de un momento específico. Este es un suelo de arroz que ha sido trabajado de forma convencional. Y con el uso de los bioinsumos, con buenas técnicas, con buenas prácticas, hemos llegado a este punto. ¿Y cómo logramos hacer eso? Haciendo un seguimiento y control, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y si te dijera que hay una herramienta que pocos conocen y que muchas veces podemos trabajar de forma eficiente en campo, sin necesidad de equipos o de laboratorios, para poder ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, tanto con nuestros bioinsumos, con nuestros suelos y con nuestras plantas. De ese tema es del que quiero hablarte hoy. Hablaremos de la cromatografía de Pfeiffer, una técnica simple, sencilla y claramente económica que podemos establecer bajo nuestras propias condiciones. Te doy la bienvenida a Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola, emprendedora y una eterna enamorada de todo lo relacionado con la agricultura. Y por eso quiero hablarte el día de hoy de esta técnica con la cual yo he podido analizar todos estos aspectos y ver la mejora en los proyectos, así como he ayudado a otros productores a cómo establecer esos parámetros que necesitamos entender. Pero, ¿qué es la cromatografía de Pfeiffer? Bueno, la cromatografía de Pfeiffer es una técnica que se establece hace más de 100 años y que definitivamente lo que nos permite, como su creador, Pfeiffer, pensó era exponer esas fuerzas vitales que están en el suelo o en la agricultura como tal, porque lo que querían hacer era evaluar la calidad nutricional de sus cultivos y poder evaluar también cómo se estaba comportando y cuál era ese desarrollo de esa actividad que estaban haciendo. Esta técnica la desarrolla Pfeiffer hace más de 100 años con el fin de evaluar las condiciones de calidad tanto de suelos como de insumos que estaban trabajando. En esa época estaban trabajando mucho el compost y todos los manejos que estaban haciendo en la labranza de sus cultivos. Y la forma que encontró fue precisamente que pudiera ser útil, lo que se buscaba era que fuera útil para los productores agrícolas. Bajo la tutoría de Rudolf Steiner, que nos dio ese curso en Wolowitz, donde nos dio los principios básicos de la agricultura, de biodinámica, cómo poder establecer esos patrones y cómo hacerlo visible y poder evaluar en corto tiempo y de manera práctica todas estas condiciones. Ahora bien, precisamente es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Realmente tengo un suelo sano? ¿Realmente sé cómo verificar la calidad de estos bioinsumos? ¿Cómo se está comportando la planta? Estas son esas preguntas que queremos hacer y que queremos responder. Cuando se empieza a trabajar con esta técnica, lo primero que encontramos es que es una técnica donde se usa un papel de filtro y donde lo que vamos a ver es un aspecto visual de la técnica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que queremos ver? Vamos a evaluar precisamente esas condiciones y esto tiene algo muy particular que no se consigue en muchas partes o en muchos análisis de laboratorios y es integrar varios aspectos del suelo o de los bioinsumos o de la planta en una sola muestra. Podemos evaluar precisamente las condiciones de materia orgánica, que es donde está establecido este análisis particular. No quiere decir que vamos a ver otros aspectos y ya les explico por qué. Vamos a ver las condiciones de cómo se comporta un suelo, cuál es la dinámica existente entre ellos y cómo poder establecer esas características. Y lo que queremos definitivamente ver es esa correlación que existe entre la estructura del suelo,
la estructura o la presencia de minerales, de nutrientes, también la interacción de la materia orgánica y la presencia de microbiología que está destinado, que podemos observarlo por medio de las enzimas. Es una técnica realmente muy práctica y útil. Y en ese caso, lo que nos permite dar cuenta es más o menos como una huella dactilar del suelo. Cada suelo definitivamente es distinto y las condiciones que nosotros podamos tener en estos momentos pues son particulares. Y esta técnica nace desde la necesidad de ver ese desarrollo, ese manejo que se estaba haciendo. Y es algo que nosotros como productores agrícolas queremos hacer. Por eso, para ti que eres productor agrícola o eres técnico o profesional del agro o simplemente un entusiasta, es una herramienta sencilla que puedes empezar a trabajar y aplicar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que cuando queremos trabajar la cromatografía de Pfeiffer, ¿qué es lo que queremos hacer? Evaluar qué condición. Entonces, yo lo que quiero en un suelo habitualmente es ver cómo está comportándose ese suelo y qué es lo que tiene. Lo ideal en una cromatografía, por ejemplo, es encontrar una, un croma que tenga una relación y que se esté estableciendo distintos patrones, que son estos dibujos que están aquí, esto se llama cromatograma, y que además de eso yo pueda ver si hay una interacción, si mi suelo se está degradando o si tiene una buena salud del suelo. Es una técnica que podemos utilizar para evaluar la salud del suelo. Así que en este caso, lo que podríamos analizar es cómo un suelo, que este es el ideal de ver un suelo, digamos que un suelo que está sano, pero que la mayoría de suelos que vienen de agricultura convencional tienen una condición parecida a esta, donde no hay una interacción entre las distintas zonas y que definitivamente va a ser difícil. ¿Qué podemos entender en esta condición? Simplemente que cuando nosotros trabajamos con una técnica como estas, debemos conocer cuáles son los principios básicos. Y aquí viene la herramienta más importante, o por lo menos desde mi punto de vista, darles este tip. Durante todo este tiempo que he venido trabajando con cromatografías de Pfeiffer, una de las cosas que hemos venido observando es que desarrollar muy bien la técnica es uno de los factores más importantes. Y es que tiene unos aspectos particulares para desarrollarse. Es simple, efectivamente es simple porque vamos a necesitar solamente un par de reactivos y vamos a necesitar la muestra que quieras analizar y el papel de filtro. Solamente eso y el tiempo. Y es cierto que vamos a trabajar durante un determinado tiempo para poder desarrollar esos cromatogramas que necesitamos aquí y que habitualmente se toma en el montaje de ese cromatograma, de esta técnica, te estarás tardando tal vez 2 días, pero es una práctica que es muy eficiente para poder trabajar. Y entonces un suelo, yo ya podré ver si mi suelo está bien estructurado, si hay una integración de las distintas fases y cómo poder hacerlo. Así que fíjate, si yo quiero, la razón por la cual les estaba mostrando estos cromas es precisamente para ver este comportamiento. Este es un suelo de arroz que ha sido trabajado de forma convencional y con el uso de los bioinsumos, con buenas técnicas, con buenas prácticas, hemos llegado a este punto. ¿Y cómo logramos hacer eso? Haciendo un seguimiento y control, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo ya puedo ver las condiciones de mejora de tránsito de este suelo que no tiene una diferenciación importante a un suelo que tiene una integración en todos sus aspectos, que presenta vida y demás. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuál es uno de los factores principales cuando nosotros podemos decir que tenemos un croma que tiene una buena condición, un suelo que tiene una buena condición? Lo que vemos son patrones armónicos, ¿sí? Este no es uno de los mejores casos, pero es un suelo que está en recuperación, un suelo que empezó como un suelo complejo para manejarse, igual
muy similar al que les mostraba hace un segundo. Por ejemplo, este es el suelo inicial y es en palma de aceite. Y este es el suelo en el camino en el que vamos luego de trabajarse con bioinsumos. Y entonces esta es una herramienta poderosa para que nosotros podamos evaluar esa condición, esa calidad. ¿Y cuáles son esos aspectos? Así que fíjense que es una herramienta que nosotros podemos trabajar bajo las condiciones de campo sin necesidad de ir a un laboratorio o de mandar las muestras, que si lo quieres hacer, hay muchos laboratorios que hacemos estos análisis, pero lo ideal es que tú tengas la posibilidad de hacerlo en campo para que puedas establecer todos estos beneficios de esta técnica y puedas implementarlos en tu proyecto. Ahora, que también es importante. Cuando nosotros trabajamos cromatografía, este tema se los estoy contando precisamente porque considero que es una de las herramientas claves para el desarrollo de una agricultura que estamos encaminados hacia la sostenibilidad y a evaluar esas condiciones de beneficio que se necesitan para el trabajo técnico que quiero establecer en mi agroecosistema, es decir, en mi proyecto, en mi cultivo, en mi finca, en mi chacra, cómo sé que estoy haciendo realmente bien esa tarea. Entonces, como nos permite ver la estructura del suelo, la estructura biológica, la estructura de materia orgánica y la presencia de microbiología, es una técnica muy apropiada para poder ver todos estos aspectos en un solo análisis, que habitualmente toma más tiempo cuando necesitamos trabajarlo y cuando necesitamos evaluar este suelo, cuando queremos ver el resultado final de este croma. Lo que yo debo hacer es esperar, desde mi punto de vista, 12 días para terminar de hacer la lectura. Sin embargo, sigue siendo una ventaja enorme el hecho de que tú puedas realizar estas pruebas. Es interesante que con solo un papel de filtro y con dos reactivos que no son muy costosos, porque realmente el costo de un análisis de laboratorio, de un solo análisis de laboratorio, generalmente cubre la mayoría de los reactivos o de los insumos necesarios para esta técnica, pues ya se establece un beneficio inicial para todos los productores. Y entonces lo que yo puedo decir de esta técnica, además de lo que les he contado, es cómo podemos imaginarlo. Imagínate tener la posibilidad que con esta técnica puedas decir si mi suelo está muerto o está vivo. Y decimos que un suelo está muerto cuando no hay presencia de microbiología o cuando no hay una interacción entre todas sus fases o dentro de todas sus partes. Así que entender esta dinámica hace que sea una posibilidad importante para todos los productores. Y si tú lo que quieres también es asesorar o ver que ese proyecto en el que estás trabajando, asesorando o incluso en tu proyecto propio, cómo lo estás haciendo, pues es una ventaja enorme. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto en una sola imagen, aquí es donde vienen las ventajas. Así que me gustaría que dejaras aquí en los comentarios para que luego lo veamos, lo podamos ver, si has notado diferencias en tus suelos, pero que no sabías cómo medirlas. Es decir, uno ve un suelo que está diferente y todos sabemos como productores agrícolas que el suelo cambia incluso de metro a metro, pero cómo poder evidenciar esos cambios y cómo sé que es el suelo o lo que estoy haciendo lo que está generando un impacto en la planta y en esas condiciones. Esa es una de las ventajas más importantes. Pero más allá de eso, por eso es que me parece tan maravillosa esta técnica, y es que, fíjense, como productora de bioinsumos todo el tiempo estoy pensando cuál es la calidad de ese bioinsumo que voy a entregar para mis clientes o para mi proyecto propio. Cómo poder establecer eso y cómo sé que realmente esto está funcionando. Si estuviste en las clases, por ejemplo, que hicimos de bioproductores de calidad, donde hablamos de la calidad de los bioinsumos, específicamente una de las técnicas que yo utilizo para poder evaluar la calidad de los bioinsumos es precisamente esta, la cromatografía de Pfeiffer. Y tendrá algunas cosas que cambiar con relación a la técnica que hacemos cuando evaluamos un suelo, sí, efectivamente, pero los cambios no son muchos, son más de la práctica de cómo tomar la muestra y
cómo hacer el corrido, que es lo que hacemos cuando ponemos esta técnica a andar, porque tenemos una fase sólida, que sería el papel, y una fase líquida, que sería la solución con la muestra que va a correr y que se va a desplazar a lo largo del papel, se va a desplazar de acuerdo a su peso molecular. Entonces, a medida que llegue más lejos es porque es más liviana, las moléculas son más pequeñas y eso quiere decir que seguramente están más degradadas, lo que a mí me permitirá ver patrones importantes para saber si ese insumo que yo estoy trabajando realmente está listo para ser usado o no, si tiene las condiciones que yo quiero. Esto es importante que lo tengas en cuenta, pero ojo, uno de los retos más importantes es que esta técnica no es cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? No me va a arrojar números, no me va a decir cuánta concentración de nitrógeno tengo o cuántos aminoácidos están aquí o qué microorganismos o qué tipo de microorganismos es el que está interactuando. No, me da una visión general y a pesar de esto, yo puedo interactuar con esa información que está allí porque no necesariamente debo saber específicamente qué microorganismo está ahí, sino que realmente se encuentra activo. Y de acuerdo al efecto que tenga en la planta y en el desarrollo del cultivo y del suelo, su comportamiento del suelo, hablando de bioinsumos, pues yo puedo saber cuáles son esas condiciones y características que yo definitivamente estoy haciendo bien en mi proyecto siempre y cuando tenga un sistema de control de calidad de ese bioinsumo. Entonces, fíjense, la capacidad de poder ver con distintos tipos de papel, porque además hay distintos tipos de papel de distinto tamaño de poro, lo que me va a permitir a mí es hacer un zoom de esa muestra y entonces yo poder evaluar esas condiciones. Cuando nosotros no estamos seguros de si mi producto está listo o no, pues yo... Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Ya empiezo a verificar con todas las zonas, con las distintas zonas que se encuentran acá en este cromatograma, pues yo ya al leer o a interpretar este cromatograma, lo que voy a saber es si está listo o disponible este bioinsumo, si está listo para llevar a campo o todavía le hace falta un poco. Eso en el principio de los casos, porque lo que quiero hacer es poder trabajar con una herramienta que yo pueda interactuar, con la que pueda interactuar ahora en campo y que no tenga que llevar unas grandes distancias, que es una de las preguntas, queridos míos, que siempre permanecen en los comentarios del canal. Y es cómo hago yo si estoy en campo, no tengo laboratorio y no sé qué hacer con las pruebas. Bueno, esta es una de las pruebas más el uso de equipos que te van a dar estos números, te va a poder dar una visión general de todo este aspecto y te va a ayudar a tomar mejores decisiones en este caso. Así que si tuviera que, por ejemplo, darles un caso, si por ejemplo tuvieras un insumo con el cual no estás seguro que tienes un buen resultado, porque igual puede que no lo estés produciendo tú mismo, sino que lo estés además comprando, pues tú puedes hacer una muestra de ese bioinsumo y saber si ya está listo o no. Y estos patrones, estos distintos cromatogramas, te van a decir en qué momento está listo. Y a pesar de que, fíjense que este es el mismo producto, es exactamente el mismo producto, es un bean compost y lo que hicimos fue correrlo en los distintos tamaños de papel. ¿Para qué? Para hacer realmente un zoom de las condiciones. Y esta es una ventaja porque te permite verificar la calidad de ese bioinsumo que estás produciendo o que estás comprando y que quieres ver el efecto en el cultivo. Claramente no es la única cosa que debes hacer. Deberás evaluar en campo, deberás medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces deberás medir en campo todas esas condiciones y características para que tengas
esa respuesta, pero ya no necesitas enviar muestras de suelo o muestras de bioinsumo a un laboratorio para poder tener esa respuesta. Es cierto, dentro de los retos que siempre se presentan en esta técnica hay algo que de la información que he visto en internet, muchas personas hablan de los beneficios y de las técnicas, por eso no me detuve en explicarte el paso a paso, porque eso lo veremos en una masterclass que les propondré al final. Pero lo que quiero que te lleves en este momento de forma práctica para tu proyecto en particular es que tienes una técnica al alcance de tu mano que puede ser simple y que, a pesar de que dependa de la interpretación que tú le puedas dar a cada uno de estos cromatogramas, sigue siendo una herramienta poderosa, porque no necesitarás hacer distintas pruebas para llegar a una conclusión. Tendrías que hacer microbiológico para saber si hay microbiología, tendrías que hacer estructura para ver el tema de presencia de limos, arcillas y demás, tendrías que ver el tema de minerales y de nutrientes, tendrías que ver si es un suelo activo o no. Esto te permite, la cromatografía de Pfeiffer te permite en una sola imagen ver todo integrado. No te va a dar números, no te va a dar las respuestas tal como estamos acostumbrados de forma cuantitativa, sino es más cualitativo. Es decir, nos va a decir las cualidades y particularidades de este suelo. Y recuerda también que es una fotografía del momento. Si tú lo ves, es como si fuera una fotografía de un momento específico. Entonces, esta técnica lo que te permite es evaluar en campo de manera práctica, eficiente, simple, todos estos aspectos que tú quieres desarrollar, tanto en tu insumo como en tu cultivo. Y más aún, yo he hecho cromas de alimentos, por ejemplo, de café, de miel, de setas que también producimos, por ejemplo, de todas nuestras plantas cuando tienen algún tipo de ataque de plagas y enfermedades. También me gusta correr cromas para poder ver cómo está interactuando y en dónde está desbalanceado, que es la palabra que a mí me gusta utilizar, dónde está ese desbalance que está allí, y de esa manera apoyarme junto con los otros análisis que yo pueda hacer y tomar una decisión rápida en campo. Así que si has usado esta técnica, me encantaría saberlo y que lo dejes aquí en los comentarios, porque así podemos entre todos aprender y nutrirnos continuamente, que es lo que hacemos en esta comunidad. Ahora bien, hay una particularidad que se presenta cuando hablamos de la cromatografía de Pfeiffer, y es que eh, tildan a la cromatografía de Pfeiffer como una pseudociencia, ¿verdad? Porque el principio técnico no está establecido desde el patrón técnico, eh, es, digamos que de manera explícita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al ser una técnica cualitativa, el resultado dependerá de lo que tú veas en esa lectura. Entonces, por esto no se ha determinado como una técnica que sea aceptada por la mayoría del cuerpo de investigación, o el tema de la comunidad científica no lo acepta directamente. Y vamos a encontrar muchísimos artículos relacionados con ellos, donde, por ejemplo, en un artículo hecho por unos canadienses, lo que decían era que definitivamente esto no servía para nada porque no había forma de organizarlo. El tema es que cuando queremos evaluar una técnica que está mostrando una visión general de una muestra de suelo, o una muestra de insumos o de un alimento, em, con parámetros de números, pues simplemente, claramente, no tiene el mismo impacto que una técnica específica. No podemos decir, por ejemplo, que este biol que teníamos aquí, por ejemplo, esto es un croma de un biol que está en proceso y que ya casi está listo, es un biol de frutas, pues que tiene las condiciones enzimáticas, y que yo voy a saber por medio de este croma cuáles son las enzimas. Sabemos que está la actividad enzimática estableciéndose, que tiene la parte nutricional y que está casi listo este biol. Pero no me está diciendo cuál tipo de aminoácido quiero yo encontrar en este biol, que es algo que he encontrado repetidamente
en algunos videos o en algunas informaciones que están allí donde nos dicen que los bioles o los biofermentos tienen concentraciones de aminoácidos y son solamente para extracción de aminoácidos. Yo la verdad difiero respetuosamente de estos comentarios. ¿Por qué? Porque aquí hay una infinidad de elementos. Hay materia orgánica, hay proteínas, hay enzimas y claramente hay aminoácidos porque las proteínas, las enzimas están formadas a punta de aminoácidos. Ahora, si yo quiero saber específicamente qué tipo de aminoácido encuentro ahí, pues tengo que hacer un aminograma, que es una técnica específica de laboratorio donde me van a decir si es triptófano o si es alanina o si es cisteína, bueno, el que sea. Entonces, estos aspectos es importante tenerlos en cuenta. La otra cosa por la cual la comunidad científica no acepta muy bien esta técnica es porque para ser aceptado desde el punto de vista de evaluación técnico-científica, este resultado tiene que ser evaluado varias veces, debe repetirse en distintos momentos y debe ser exactamente igual el resultado. Y un croma también depende de tu capacidad para seguir la técnica de manera eficiente, de tu habilidad para poder desarrollarlo. Y estos son factores fundamentales a tener en cuenta cuando yo monto un croma. Recientemente estuvimos en Perú y allá mientras estábamos haciendo asesoría de proyectos y demás y evaluando todos estos temas de proyectos agrícolas con bioinsumos, pues tomábamos muestras de suelo y resulta que las muestras allá no corren así, sino corren más bien de forma ovalada. Y es una particularidad que está relacionada con el tema de altura, de humedad, de temperatura, y esto también afecta directamente esta técnica desde el punto de vista de por qué la comunidad científica no está muy de acuerdo con esta técnica. Pero a mí, en lo personal, a mí, Paula, me parece que es una técnica que es absolutamente completa. Y desde el punto de vista de su creador, creo que tiene todo el sentido de caso. Porque tener una técnica que sea capaz de mostrar las fuerzas vitales que hay en un ecosistema y ver cómo la aireación, por ejemplo, que está relacionado con uno de los elementos más importantes de la naturaleza, que son 4 elementos. Entonces está el aire, está el fuego, está el agua y está, digamos que la parte de tierra. Entonces, si nosotros tenemos estos elementos en un solo croma y cómo están relacionados y yo poder ver plasmado en un dibujo o en una imagen esa condición, pues me parece que es particular. Basada en esto, lo que yo hago es no solamente basarme únicamente en la cromatografía, sino también en otras técnicas de laboratorio para poder enriquecer esa lectura de ese croma que yo estoy evaluando, que estoy viendo, y ver cómo se comporta bajo las condiciones particulares, porque cada suelo, cada cultivo, cada planta, cada forma de producir es distinta en nosotros. Entonces, estos son aspectos que a mí me gustaría que tuvieras en cuenta. Por eso el hecho de que es una técnica, como nos dicen en la comunidad científica, demasiado visual o subjetiva, me parece que en muchos casos es una de las ventajas, porque no podemos amar lo que no podemos ver. Y desde ese principio creo que aquí la cromatografía tiene una gran ventaja, porque nos permite ver cómo se está comportando nuestro suelo y cómo se está trabajando, al igual que en mi bioinsumo y cómo va a impactar en mi planta. Entonces, esta es una ventaja. Importante es que no es reemplazo de una técnica, yo no lo veo como un reemplazo, que ya no necesito hacer pruebas de laboratorio, no, considero que es una prueba que complementa, que trabaja muy bien en complemento con las técnicas de laboratorio, pero que me da una visión completa y que me permite tener información que con las otras pruebas de laboratorio no puedo ver. Por eso creo que es un complemento poderoso. Y que
tú puedes como productora agrícola no depender del laboratorio, sino por lo menos ir viendo cómo se va comportando y ya en el momento en que necesites un análisis más puntual y mucho más preciso, pues te ayudas con los otros análisis de laboratorio. Pero me parece que desde el punto de vista práctico es absolutamente eh, práctico, valga la redundancia, o sea, me parece que es una muy buena técnica y que ha sido utilizada por generaciones desde hace mucho tiempo y es una de las pruebas que se ve en, por ejemplo, en agricultura orgánica, muchos productores orgánicos la utilizan. En agricultura biodinámica es religión que se trabaje la cromatografía, sí, religión entre comillas, ojo con esto porque no se trata de dogmatizar, sino más bien de ver esos beneficios de esta técnica y también la ventaja que se tiene en este momento, en esta condición, es que puedes utilizar esta técnica en distintas partes del mundo y puedes tener una información a simple vista. Yo tengo muchísimos cromas de distintas partes y puedo ir dándome cuenta y aprendiendo de cada condición y para mí ha sido una herramienta importante el ver cómo puedo impactar desde el punto de vista de la calidad de mi insumo, pero además de eso, con todas las evaluaciones que hago para evaluar el efecto en las plantas, en los cultivos, en el suelo o en este ecosistema que es un ecosistema agrícola, puedo ver gracias a eso cómo están interactuando todos los factores desde el punto de vista de suelo o cada uno de los de insumos que estoy trabajando o de las plantas, cómo se están comportando y en consecuencia con su alimento. Tengo algunos cromas, algunas fotos de café, se las dejaré por aquí para que las puedan ver. Así que es una herramienta poderosa y que podemos trabajar. Como les decía, se trabaja en agricultura orgánica, en agricultura biodinámica, en agricultura regenerativa, en agroecología. Es una de las técnicas que está tomando mayor relevancia. Por eso es que me gustaría saber tú qué opinas de esta técnica para leerte acá en comentarios y poder ver de qué manera estás tú viendo esta condición y si te gustaría realmente aprender a hacer estas cromas, esta técnica para poder establecer este beneficio en tu cultivo, en tu proyecto, de manera práctica y bajo tus propios aspectos y en tu finca, en la comodidad de tu finca. Eso también lo puedes enseñar. Así que hoy hemos visto cómo la cromatografía de Pfeiffer puede ayudarnos a analizar suelos, insumos, alimentos para poder ver esa calidad, esas condiciones y esas características importantes que de otra manera no podríamos verlos y que además es una técnica sencilla y práctica. Así que si te ha parecido llamativo o si te gustaría saber un poco más de este tema, pues te tengo una invitación. Voy a hacer un webinar gratuito para que puedas ver cuáles son esos beneficios, esas características, esas cualidades de esta técnica y poder presentarte más adelante, si lo deseas, el hecho de ver cuál es nuestro curso de cromatografías de Pfeiffer.com. Es el curso donde yo te muestro cómo hacemos nosotros, cómo hago yo los cromas en el paso a paso 100% digital para que lo puedas hacer desde cualquier sitio en el momento que tú tengas tiempo. Ahí es importante, me parece que esto de la virtualidad, por eso me gusta mucho, porque tú puedes hacerlo a tu propio ritmo, puedes hacerlo varias veces. Y tú lo que haces es gestionarlo de manera como te convenga. Así que aquí te voy a mostrar esos aspectos prácticos, cómo lo utilizo yo. Te voy a mostrar más imágenes y comparativas de estos cromas para que te des cuenta cómo lo podrías utilizar y si estás interesado, pues definitivamente haré una oferta dentro de ese webinar para que puedas tomar la decisión en ese caso y poder establecer si realmente esta técnica es para ti. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Es una de las técnicas más prácticas y más eficientes y de hecho en el curso de biocalidad los estudiantes siempre la aplican. Y ver todos esos factores de saber que esto que estoy produciendo acá con esta calidad que tengo en mi insumo
o cómo lo estoy trabajando en campo y cuál es el efecto en ese proyecto agrícola que nos da un norte gigantesco. Hay muchas más técnicas, pero esta es una de ellas. Ahora que sabes que puedes usar una técnica en campo y que no dependes ni de equipos costosos, ni de elementos que no puedas conseguir o que definitivamente es algo muy complejo, pues fíjate que no. La cromatografía es una técnica simple a tu alcance, económica también, y que además de eso puedes tener unos beneficios para poder establecer en tiempo real y a tu propio ritmo esas evaluaciones y esas condiciones que estás trabajando en tu proyecto agrícola. Así que accede ahora en el link de mi perfil para que puedas registrarte en nuestro webinar gratuito para que puedas ver si realmente esta técnica está aquí. Aquí te mostraré lo que es capaz de hacer la técnica para que lo utilizo yo y cómo lo he utilizado. Y ya verás tú si estás interesado y si te agrada la idea, pues podrás acceder con una oferta que te haré acerca del curso de cromatografías de Pfeiffer.com. Así que nos vemos en el siguiente episodio y espero que la luz del sol ilumine tu camino, que la fuerza de las estrellas te acompañe siempre y que la abundancia de la vida esté siempre en tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a Agrobiota. Aquí hablamos de agricultura sostenible, microbiología aplicada y bioinsumos para transformar la forma en que producimos nuestros alimentos. Si eres profesional del agro o simplemente un apasionado por el agro, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura sostenible. Y atención, porque tenemos algo especial para ti. Nuestro curso de cromatografías de Pfeiffer ya está aquí. Aprende a analizar la calidad de tus suelos, de insumos y cultivos con esta técnica simple y poderosa. Únete a nuestro webinar de lanzamiento y accede a una oferta especial. No te quedes fuera. El link en la descripción. Nos vemos en el webinar y en cada video. Dale al botón de suscribirse. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.